la honra. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Denle un aplauso al Señor, seguro que sí. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y si estamos hoy aquí es porque gracias a Él podemos llegar, ¿verdad que sí? Así que esa canción es muy poderosa. Grande es su fidelidad. Y su fidelidad es grande porque Él es un Dios grande. Su fidelidad es eterna porque Él es un Dios eterno. Su fidelidad es bondadosa porque Él es un Dios bondadoso. Grande, 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 grande. Ciertamente es su fidelidad. Amén. Que eso no se nos olvide eso a ninguno de nosotros, porque ciertamente Dios está en este lugar. Amén. Así que sigamos adorando a Dios con ese mismo ánimo. Y le invito a cada uno de ustedes, ¿verdad? Esto es dicen un consejo, ya no le llaman regaño, ahora le llaman un consejo pastoral. Esto es un consejo pastoral. Y es que ciertamente en este tiempo de adoración, nosotros comenzamos a las 11 de la mañana, queremos ser, ¿verdad?, respetuosos con su tiempo, pero le invito y le animo ciertamente a que usted venga a las 11 de la mañana para que pueda participar del tiempo de adoración que es tan importante. Ciertamente parte de nuestra ofrenda a Dios es poderle adorar en espíritu y en verdad. Así que no se pierda ese tiempo de adoración que es tan importante y tan refrescante para que nosotros, para que usted y yo, para que juntos colectivamente como un solo cuerpo podamos entregarle toda la gloria a Dios, podamos darle toda la honra a Dios y podamos alabarle y exaltarle a Él porque Él se lo merece. Amén. Así que contento de estar aquí con usted en esta mañana. La semana pasada me dijeron, ¿verdad? Yo también lo miré por el live stream. Así que Jim estuvo predicando por mí en la semana pasada. Él siempre hace un gran trabajo y se prepara muy bien y Dios lo utiliza con poder. Así que Jim, gracias. Gracias por cubrirme la semana pasada. Estuve afuera tomando unos días de descanso y le doy gracias a Dios que puedo estar en esta mañana con cada uno de ustedes. Y en esta mañana usted va a ser paciente con este pastor porque para poder entrar a la base o a la parte que quiero ciertamente predicar en esta mañana, quiero darle un poco de historia, pero es algo que vamos a estar mirando a través del sermón, pero simplemente hoy en esta mañana le pido que sea paciente conmigo. Y por si acaso usted padece de déficit de atención, como el pastor a veces, le voy a decir algo que quiero que grabe en su mente y en su corazón a través de este sermón. Aún en medio de cada una de tus imposibilidades, oye bien, aún en medio de cada una de tus imposibilidades, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Aún en medio de cada una de tus imposibilidades, recuerda algo. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que saludamos a aquellos que nos están viendo a través del mundo, a través de Latinoamérica, a través de las redes sociales. Para los que no me conocen y las visitas, mi nombre es Jaime López. Tengo el privilegio de pastorar esta hermosa congregación. Y cuando hablamos de esta canción, inclusive que estábamos cantando, grande es su fidelidad, y hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de un Dios entonces que es un Dios que cuando promete algo, lo cumple. Estamos hablando de un Dios que cumple cada una de sus promesas. Y cuando pienso en fidelidad, pienso hemos estado hablando por las pasadas semanas de pactos de parte de Dios, de la fidelidad de Dios. Y cuando pienso en esto, recuerdo
varias promesas que yo hice cuando era novio de mi esposa, mis hijos a través de los años, y que ciertamente no siempre cumplí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en algún momento le han hecho una promesa a alguien? No levante su mano. Si su esposa le está dando con el codo, su esposo, tranquilo, yo no lo voy a decir a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos prometido algo en algún momento y ciertamente tenemos la mejor intención, pero fallamos, ¿verdad? Y yo pensando en esto de las promesas, recuerdo que cuando mi esposo y yo éramos novios y estábamos ya en ese tiempo, en esa temporada de compromiso, mi esposo y yo estuvimos saliendo de novios por alrededor de 5, en la totalidad desde que la conocí, como 7 años. Y recuerdo que acercándonos, una vez que me comprometo con ella, acercándonos al tiempo de la boda, recuerdo que le dije, ella viene de una familia de 7 hermanos, ¿ok? Y ella siempre lavaba el baño y le dije, Raquel, te prometo algo. Señor, perdóname. Te prometo que cuando tú y yo nos casemos, tú no vas a tener que lavar más baños. Y yo quiero decirle algo, yo quisiera haber grabado ese momento. Yo se lo dije mirándola a los ojos, que yo estaba seguro que yo iba a lavar los baños siempre. Y yo pensaba en esa promesa mientras hacía este sermón y me reía yo mismo. Porque decía, Raquel, yo te voy a decir algo, esto no está bien. Tú tienes un montón de hermanos, tú no tienes que estar lavando el baño. Yo cuando tú y yo nos casemos, tú no vas a tener que lavar el baño, yo lo voy a lavar. Hablé con mi esposa después del servicio. Tenía la mejor intención, pero ciertamente, a pesar de mis mejores intenciones, del dicho al hecho dicen que hay un largo trecho. Ciertamente pensé en mi corazón en ese momento y decir y comprometerme y decir, ciertamente me comprometo contigo a que tú puedas estar descansada y tranquila y te quites de la mente esa preocupación de lavar baños. Pero ciertamente no pude llevarlo a cabalidad. He limpiado el baño, pero no como se lo prometí. También recuerdo una vez, ¿verdad?, que le prometí a uno de mis hijos. No le voy a decir cuál fue porque se me olvidó comentarle si podía hablar de él. Así que no voy a decir su nombre. Pero recuerdo que una vez cuando estábamos en la otra iglesia que plantamos, le dije a uno de mis hijos que tenía un 4 ruedas, un 4-wheeler, un 4-track, no sé cómo le dicen en su país, pero una motora de 4 ruedas. Le dije a mi hijo, una vez comenzamos el proceso de mudanza, porque Dios nos había llamado a este lugar, me comprometo contigo que cuando nos establezcamos, yo te compro otro, chicos, vamos a hacer de eso, no vamos a cargar con tanta cosa. Oren por mí, todavía me lo recuerdan en las conversaciones. Pero la realidad es que tenía la mejor intención, pero cuando me mudé no encontré aquí un lugar con el suficiente terreno y el precio que yo pudiera pagar para poder adquirir un terreno similar al que teníamos, porque ciertamente las condiciones eran diferentes. Traté y aunque traté no pude alcanzarlo y no pude cumplir con mi promesa. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, ¿qué es una promesa? Una promesa simplemente cuando la miramos bíblicamente es la voluntad de hacer algo por alguien y cumplirlo. Es lo que Dios hace por voluntad propia a nosotros cuando hace un pacto unilateral con nosotros. Un pacto unilateral es simplemente un pacto que no depende de usted ni de mí, únicamente depende de Dios. Cuando pienso en una promesa y busco y trato de definir esta palabra, también podemos decir que es cumplir con fidelidad y rectitud un ofrecimiento que se ha hecho a una persona. La realidad es que aunque muchas veces tenemos las mejores intenciones de cumplir nuestras promesas o las promesas que usted y yo hemos hecho, hay ocasiones que la naturaleza, nuestras limitaciones humanas no nos permiten ciertamente llevarlas en ocasiones a su total cumplimiento. Pero la Biblia hoy nos presenta un ejemplo de alguien que siempre cumple sus promesas. Hay alguien que bíblicamente podemos mirar como un gran ejemplo de alguien que cumple lo que promete.
lo puede cumplir siempre y a cabalidad, porque para Él no hay nada imposible. Y quiero que miremos, si usted vaya conmigo a la palabra de Dios, a Génesis. Vamos a mirar Génesis, a comenzar ahí. Génesis capítulo 17, y vamos a estar mirando varios versos ahí. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. En otras palabras, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Versículo 2. Yo haré un pacto contigo, le está diciendo el Shaddai a Abraham. Yo haré un pacto contigo, gracias, por medio del cual, oye bien esta parte, garantizo darte una descendencia incontable, innumerable. Abraham, cuando miramos esto en su contexto, tenía alrededor de 99 años. Dios confirma su pacto con él alrededor de cuando él tenía 99 años. Y es importante porque habíamos mencionado que Dios había llamado a Abraham a la edad de los 75 años y le había pedido que abandonara su tierra, su familia, lo que conocía, inclusive su parentela. Y Dios entra Abraham entra en este proceso y camina afuera en fe. Simplemente, como dicen en mi país, toma sus bártulos, toma sus cosas, toma a su esposa, toma a su sobrino y en fe sale a un lugar que Dios no le había establecido ni prometido, o dicho, le había prometido pero no le había dado instrucciones específicas. A los 85 años, 10 años más tarde, Abraham tuvo a Ismael, su primer hijo. Pero Ismael no nació de su esposa Sara, nació de una esclava de Sara, porque Sara y él trataron de ayudar a Dios. Sara no podía tener hijos, era estéril. Ellos habían escuchado una promesa de parte de Dios de que iban a ser padre de naciones, padre de multitudes, que su descendencia no podría contarse. Pero cuando Abraham y Sara se miraron uno al otro, miraron su insuficiencia, miraron las limitaciones de ellos, ciertamente dudaron de lo que Dios estaba diciendo. Ciertamente miraron a su alrededor y dijeron: ¿cómo es posible de que algo así suceda si hemos esperado por tanto y nunca hemos podido tener hijos? Si hemos estado esperando por tanto tiempo y ahora en medio de nuestra vejez a Dios le place, le pluje, le da la gana de decirnos: oye, tú vas a tener una descendencia grande. Y ellos tratando de ayudar a Dios. ¿Cuántos de ustedes han tratado de ayudar a Dios alguna vez? Y tomamos 20 malas decisiones. Viene Sara, se desespera y dice: vamos a ayudar a Dios en esto. Yo creo que cuando Dios iba pasando se le olvidó lo que me pasaba a mí. Así que por aquí vamos. Y le da la esclava, se arma un chisme y allá se arma un revolú. Después se pone celosa de la esclava porque la esclava sí quedó encinta y ya usted sabe. Se armó un revolú, pero nació Ismael, que no tenía la culpa de nada de esto. Y le nació Ismael a Abraham de la sierva de su esposa. Y no es hasta que Abraham, más tarde, a los 99 años, Dios le place una vez más recordarle que él iba a tener un hijo, que iba a tener una descendencia. Abraham, al oír esto, se postra delante de Dios como lo haría cualquier siervo obediente. Y para que no se le fuera a olvidar a Abraham todo lo que Dios le había prometido en ese mismo instante, hasta Dios decide cambiarle el nombre. Y dice: ahora no te voy a llamar Abraham, ahora te voy a añadir ahí una H, te voy a llamar Abraham, porque ahora tú vas a ser padre de multitudes. Y le cambia el nombre y le dice estas palabras: te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Ahora su nombre significaría padre de una multitud.
También Dios le dijo a Abraham que el nombre de su esposa sería cambiado por Sara o princesa. Entonces quiere decir que no solamente iban a ser padres de multitudes, iban a gobernar. Y ciertamente un hombre como Abraham necesitaría de una mujer como Sara, una princesa, para poder recibir estas multitudes de gente que no se sabe todavía de dónde iban a salir porque había un vientre estéril. Pero Dios le hace una promesa. Y yo creo que muchas veces Dios, cuando nosotros miramos su palabra, nos promete muchas cosas, pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, muchas veces dudamos de que esa promesa se pueda cumplir en nuestras vidas, porque miramos nuestras limitaciones y no estamos mirando a Dios. Muchas veces miramos lo que yo puedo hacer con mis fuerzas. Y se nos olvida que hay un Dios fiel, hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, misericordioso, maravilloso, hacedor de maravillas y milagros. Y nos dice, para mí no hay nada imposible. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, ayúdame. Pero más aún le dice, mire lo que le dice. No solamente le dice, oye, tú te vas a llamar Abraham, aquella Sara, no. Mejor le dice, y yo la bendeciré. Y mire lo que le dice, Dios es específico en sus promesas. Y le daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrán reyes de naciones. La reacción de Abraham a este comentario de parte de Dios le dio gracia, dice la Biblia. Porque aun cuando los hombres vivían mucho más tiempo que los hombres del día hoy presente y se mantenían más saludables a edades altas, los hombres de 99 años no tenían hijos con mujeres estériles de 89 años. La idea de escuchar esto le daba risa a cualquiera. La Biblia dice que Abraham cayó sobre su rostro y se rió para sí mismo. ¿Usted nunca le han dicho algo que usted mismo no se cree y de momento lo que le da o su reacción es reírse? Dice, este tipo está jugando, que yo. Nah. Y nos reímos, dudamos y entramos en esa, ¿verdad? Eso yo creo que es una reacción del cuerpo, ¿verdad? La realidad es que no solo Abraham, cualquiera de nosotros que está hoy aquí en medio de nosotros, de escuchar algo como esto nos hubiéramos reído. Imagínate esto. Imagínate que te llame tu abuelita o tu abuelita y te diga, hey, tengo una noticia que decirte. Yo no sé si tú lo vas a creer, yo no sé si tú vas a entender esto, pero te voy a decir algo. Tu abuelo fue y buscó una prueba y salió positiva, estoy encinta. Y imagínatelo por un momento. Yo me senté mientras escribía el sermón y me lo imaginé. Y no paraba de reírme. Decía, Dios mío, pero yo me imagino a mi abuelita que ella me esté diciendo, voy a ser mamá y tu abuelo va a ser papá. ¿Cómo? No, es algo que ciertamente. Y cuando me puse a pensar esto y después que me estuve riendo, dije, espérate, déjame mirar qué científicamente se habla de esto. Oiga esto, estadísticamente, luego de 45 años de edad, las mujeres declinan en su fertilidad tanto o tan rápidamente que quedar embarazada o preñada de manera natural. Oiga lo que estoy diciendo, de manera natural, luego de los 45 años. Y en menopausia es casi o verdaderamente es humanamente imposible. No fue que Abraham había dejado de creer en el pacto de Dios, ni tampoco que había dejado de creer que Dios no cumpliría su promesa. Abraham simplemente no esperaba que él fuera junto con Sara el instrumento de Dios para cumplir esa promesa. Muchas veces miramos a otros y pensamos que en otros se cumplirán o se están cumpliendo las promesas de Dios. Y cuando nos miramos a nosotros a causa de nuestras situaciones, a causa de nuestras limitaciones humanas, pensamos, esto le sucede a gente como esa, no me puede suceder a gente como a mí. Y comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a cuestionar a Dios. Pero Abraham le está dando Dios le está dando una lección a Abraham y a Sara, una lección de vida. Y yo creo que pareciera, si permitimos que la palabra nos hable, que esto también nos puede dar una lección de vida en esta mañana a cada uno de nosotros.
Simplemente porque Sara, aunque era hermosa, era estéril y anciana. Por eso se le hacía difícil a Abraham creer esto. Él pensó que Dios podría cumplir su promesa, pero no con Sara, maybe con otras esclavas. Génesis capítulo 17, versículo 17, comenzando en la sección B de este versículo 17 al 19, dice lo siguiente. Este es Abraham hablando. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. O sea, le dijo, yo creo que tú puedes cumplir esto. O sea, no está dudando de eso, pero le dice, te voy a dar el ejemplo de Ismael. Lo que hiciste con Ismael, bendícelo a él y bendíceme a través de él, porque humanamente no hay nada más que yo pueda hacer. Y mire la contestación de Dios. Pero Dios le respondió, no. No le dijo tal vez, no le dijo te voy a convencer, le dijo, no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. No le dijo que otra mujer le iba a dar un hijo. No le dijo que otra persona de ella saldría su descendencia. Le dijo, tu imposibilidad se hará posible en mí, para mi gloria, para mi honra. Y tú y tu esposa tendrán lo que yo les he prometido. La realidad es que cuando Dios hace un pacto con nosotros, no hay nada imposible para Él, aunque sí para nosotros. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios aún se cumplen en medio de tus imposibilidades y mis imposibilidades. Se cumplen en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Te voy a ayudar a entender esto. Se cumplen en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Yo recuerdo cuando Dios nos llama a este lugar, a mí, a mi esposa y a nuestros 5 hijos. Yo recuerdo que llegué aquí un miércoles de madrugada y esto lo tengo bien presente en la mente porque esta semana que pasó, el día jueves, el 22, si fue que cayó jueves, para mí que sí, si no pues usted calcule ahí, fue cuando cumplimos mi esposa, este servidor y mis 5 hijos 3 años de estar aquí. Llegamos exactamente el día que COVID llegó a Tampa, por decirlo así. Recuerdo como ahora que iba a entrar por este lado de por aquí y cuando voy a entrar para buscar mis llaves porque iba a ser mi primer día aquí en la iglesia, recuerdo que había un sign que decía cerrado por COVID-19. No había ni número de teléfono. Y dije, bueno, esto está bueno. Ya empezamos bien. Vacaciones sin haber empezado. Y regreso a mi casa, comienzo a preguntarme cómo voy a hacer esto, a hacer llamadas. No conseguía a nadie, historia larga, corta. Finalmente consigo a alguien, me llaman a las 7 de la noche, tienes que grabar tu primer sermón porque lo vamos a proyectar. Llego aquí, no tengo llaves, me paro a la parte afuera, estoy esperando, veo que alguien abre una puerta, después que parecía un policía dándole vuelta al edificio porque no conocía nada del edificio, y de momento abren la puerta, veo a alguien saliendo, salgo corriendo, dije, Dios quiera que no crea que lo voy a asaltar. Digo, hey, I'm sorry, con mi mejor inglés posible. I'm sorry con excuse me, hey. Yo tengo que predicar, pero pues no sé. Me dijo, pues entra por aquí. Y entro por un pasillo oscuro. Cuando estoy caminando me dice, ¿tú eres el pastor hispano? No, sí. Mientras voy caminando me encajan un micrófono, me ponen frente a un lugar, todo está oscuro y hay un puntito rojo. Y yo le digo, mire, ¿y cuándo empiezo? Y me dijo, no, ya eso está rojo cuando tú digas. Y después de eso me piden mi correo electrónico, me envían ese video y no había en nuestra iglesia Facebook todavía en función, había uno que no funcionaba en 2 años, no teníamos YouTube, no teníamos nada, y dije, bueno Señor, esto está bueno. Y ahí comienza nuestra experiencia dentro de esta congregación. Me llama el muchacho que yo entreno de la iglesia que había plantado y me dice, pastor, no se preocupe, vuelva, esto del COVID va a estar fuerte. Y yo dije, no. Me dijo, no vuelve, yo vuelvo a mi trabajo. Y yo le dije, no, porque Dios te llamó a ti a ese lugar en este tiempo. A mí me llamó a este y para Dios no hay nada imposible. Y fue en medio de todo esto que Dios hizo lo imposible posible. No por lo que yo era, no por lo que yo había hecho. Simplemente yo fui obediente, pero Él fue el que lo hizo. Él fue el que lo alcanzó. Él fue el que lo logró. Porque para Él no hay nada imposible. El Salmo 145, 13 dice de esta manera, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación.
Ahora mire esto, el Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Josué 23:14, él ya a punto de morir dice: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Ahora mire lo que dice después, qué impresionante, qué poderoso. En lo profundo del corazón, ustedes saben, oye bien esto, en lo profundo del corazón, ustedes bien saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Y yo quiero retarte en esta mañana. Yo quiero invitarte, yo quiero implorarte a que por un minuto, por 10 segundos, tú reflexiones y tú mires tu vida y tú me digas a mí en lo profundo de tu corazón si verdaderamente lo que dice la palabra de Dios es cierto. En lo profundo del corazón, ustedes y yo, nosotros sabemos que cada promesa del Señor se ha cumplido y se cumplirá. Aleluya. Porque para Él no hay nada imposible. Yo te invito hoy a probar la fidelidad de Dios si tú nunca la has tratado. Yo te invito a probar la fidelidad de Dios en tu propio corazón para que nadie te lo cuente. Si somos honestos y nos autoevaluamos, podremos ciertamente darnos cuenta de que nunca ha habido un momento que podamos verdaderamente mirar a Dios y apuntarle y acusarle y decir: Señor, tú has sido infiel. Porque Él siempre ha cumplido cada una de sus promesas. Si decimos que Él ha fallado, estamos demostrando ciertamente que no lo hemos conocido y no conocemos de su palabra. Porque ninguna de las promesas que está aquí ha fallado. Y cada una de ellas se ha cumplido. Y hay otras por cumplirse que a su momento se cumplirán. Él nos prometió un Salvador y nos dio a Cristo Jesús. Dios te trajo hoy aquí porque Él es fiel, porque Él cumple sus promesas. Tal vez tú me digas hoy a mí: pastor, ¿qué tiene que ver que yo estoy aquí con la fidelidad de Dios? Bien simple, tiene que ver todo. Porque ciertamente tú eres la oración contestada de alguien que ha estado orando por ti. Y hoy no es casualidad que tú estés aquí. Dios te trajo porque para Él no hay nada imposible. Aleluya. Tú eres la oración contestada de alguien hoy. Dios es fiel porque merecíamos la muerte, pero en su misericordia nos entregó un Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino, mire esto, en el momento preciso, o sea, en el momento indicado, y murió por nosotros. Y mire ahí lo que dice: pecadores. Esa salvación solamente puede llegar a través de un Dios fiel, poderoso, como el que tú y yo le servimos. Y si todavía tú no le sirves a este Dios poderoso, fiel y auténtico que yo te estoy predicando en esta hora, no esperes más. No habrá mejor día que ahora para reconocerlo en tu vida. Tú no eres imposible para Dios. No hay nada en tu vida o en la mía que cuando tú lo mires y aunque tú digas, aunque yo diga, esto es imposible, yo quiero decirte que tú no eres imposible para Dios, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Tú no eres imposible para Dios. Tus pecados no son imposibles para Dios. La sangre que hay en Cristo Jesús, que fue derramada, limpia todos tus pecados y los míos para la gloria del Padre. Porque para Dios ciertamente no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible para Dios. A Abraham se le hace difícil creer que él y Sara pudieran tener un hijo a causa de su realidad. Él vio todos los desafíos que lo rodeaban y esta vez no pudo hacer nada para resolverlo. En el tiempo pasado, cuando él llegó a un lugar, le dijo: Sara, tú pareces una nena de 15. Vamos a decir que tú y yo somos hermanos, porque si a mí me coge esta gente, cuando te vean así de linda, me matan para quedarse contigo. Y viene y trata de resolver ese problema como él pudo. Después la esposa trataron y no pudieron tener hijos. Y como para ese tiempo no habían ayudas, ¿verdad?, médicas ni nada, le dice: vamos a resolver esto, vamos a ayudar a Dios. Te voy a dar mi esclavita
Y entonces con ella tú haces y tenemos un hijo. Y ella se pintó una película. Y ese hijo ahora va a ser mío. Y colorín colorado, todos vamos a estar felices aquí. Pero no sucedió así. Ciertamente, había una situación imposible para el hombre. Sara, a causa de su realidad, no podía tener hijos. Abraham miró a su alrededor y vio todos los desafíos que rodeaban a él y a su esposa, y esta vez no pudo hacer nada para resolverlo. Él trató, pero no funcionó. No había nada que él pudiera hacer. Ahora, oye bien. Estaba leyendo algo y tomé este pedacito de eso, y mira lo que leí. Dios llevó a Abraham al final de sus fuerzas para que Abraham confiara en que Dios tenía la capacidad para hacer lo imposible. Oye lo que te estoy diciendo. A veces Dios nos va a llevar al final de nuestro camino. A veces Dios nos va a llevar a un lugar donde estamos en el borde, como hizo con la gente del Mar Rojo. Dijeron, la gente nos están persiguiendo, si nos tiramos al agua nos ahogamos. Aquí no hay nada más que pueda hacer. Y cuando se acabaron todas las posibilidades humanas, cuando se acaban todas tus posibilidades humanas, después que tú has tratado todo, después que tú has buscado ayuda, después que tú has hecho y has deshecho, después que has hecho 20 trucos como buen hispano que eres, yo quiero decirte algo: cuando ya no te queda nada alrededor, cuando parece que todo ha sido perdido, yo quiero decirte que todavía queda una respuesta, y es Cristo, porque para Dios no hay nada imposible. No lo hay. Mira la reacción de Abraham. En el capítulo 17, versículo 17 dice: entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. No dudó, se rió porque era de gracia. Después que él miró todas sus situaciones realísticas, después que él miró alrededor y dijo: wow, no hay manera, no hay Viagra que me ayude, no hay nada que me pueda ayudar para yo resolver esto. Mi esposa está estéril, está vieja, está menopáusica, aunque se ve jovencita, no hay nada internamente que se pueda hacer por ella. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo como un buen siervo de Dios, como un buen esclavo de Dios, pero aún así se rió y le dio gracia escuchar que Dios dijo algo que para él en sus limitaciones parecía imposible. Y él mismo se pregunta: Abraham, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Las promesas de Dios aún se cumplen en medio de tus imposibilidades. Dice la Biblia que tiempo más adelante el Señor se le apareció a Abraham otra vez con 2 ángeles. Eso se llama, y no voy a entrar ahora en eso, pero eso se llama una teofanía. Cuando Dios en momentos específicos, por temporadas específicas, toma la forma de hombre para poder trabajar con su creación, con su criatura, en este caso con Abraham. Y cuenta la historia en el capítulo 18 que habían 3 hombres que venían caminando, eran 2 ángeles y era el Señor. No se sabe ciertamente, ningún estudioso ha podido confirmar si ciertamente Abraham rápidamente reconoció de que era Dios o no, pero mientras la historia se va desarrollando, él se da cuenta con quién está hablando. Dice la Biblia que tiempo más adelante el Señor se le apareció a Abraham otra vez con 2 ángeles, pero se le apareció para que Sara escuchara también de la boca de Dios Todopoderoso lo que ya le había dicho a Abraham de que tendría un hijo. Mire el capítulo 18 de Génesis, versículos 9 al 10. Mire esto. Estos 3 hombres llegan, Abraham se postra en tierra, Abraham viene y les ofrece comida, sale corriendo a los 99 años. O sea, para servirle a Dios a veces tenemos que correr. Se levanta, sale corriendo a los 99 años. Y en la palabra literal de esa acción de correr dice que es como si estuviera en una carrera, velozmente, ágilmente. Se para, va donde sale y le dice: saca lo mejor, que tenemos visita. Hay 3 personas aquí, algo tienen esta gente porque yo me postré delante de ellos, algo está pasando. Los vamos a tratar bien, los vamos a recibir bien. Y en medio de todo eso le está preparando comida y eso. Y de momento dicen: ¿dónde está Sara, tu esposa? Esa fue la pregunta. No le dijeron: ¿tú tienes una esposa? No le preguntaron: oye, ¿aquí hay alguien más? No. Fueron directo al grano. Eso es lo que me gusta de Dios. No pierde el tiempo, no da vuelta. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Vino Abraham y le dijo: bueno, está dentro de la carpa. Contestó Abraham. Versículo 10. Entonces, mire ahí, uno de ellos dijo: Dios, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. La promesa que Abraham escucha y que Sara escucha en este capítulo no era una promesa nueva. Y creo que esto es lo que hace tan difícil lo que ellos están atravesando y lo que hace tan difícil creer.
No existe promesa más difícil que creer en algo que todavía no se ha cumplido, que por años te siguen repitiendo. Tu hijo se va a salvar, sigue orando. Tu hijo se va a salvar, sigue orando. Tienes cáncer, te vas a sanar, sigue orando y no pasa nada. No te preocupes, que tu problema se va, sigue orando, sigue orando. Mi mamá decía, orando y con el mazo dando. Sigue orando, y tú ves que no pasa nada. Y miras a la derecha y no ves nada. Miras a la izquierda, no ves nada. Miras para el frente, no ves nada. Y sigue orando y no pasa nada. Esas son las promesas más difíciles de creer, porque no llegan al momento que nosotros queremos. Pero Dios está preparando algo, porque para nosotros poder caminar en el propósito de Dios, nuestra fe siempre será probada en el proceso. Y mira lo que sucede aquí. Con esto podemos hacer 3 predicaciones más diferentes, pero tengo que terminar. No existe más promesa más difícil que aquella que tenemos que esperar. Es importante que escuchemos las promesas de Dios de manera constante para que seamos animados en medio de la espera. Ciertamente Dios le lleva repitiendo a Abraham para que no se le olvide a Abraham, que ahora es Abraham. Abraham, tú tranquilo y yo nervioso, todo va a estar bien. Yo te prometí algo, no con cualquier mujer, con tu esposa Sara, la estéril, la que está viejita, aquella que todo el mundo dice que no puede porque su vientre está seco. De ella saldrá una nación, a ti te daré un hijo a través de Sara, no de nadie más. Y entra en esta conversación, ¿verdad? La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es importante que entendamos y escuchemos consistentemente y constantemente la palabra de Dios. Por eso es que queremos enseñarle a los jóvenes que aprendan a hacer devocionales. Por eso es que estamos juntándonos los miércoles para estudiar la Biblia, estudiar los atributos de Dios, para conocer quién es Dios en nuestra vida. Por eso es importante los estudios por la mañana, a las 9:30 de la mañana, para que estas promesas sean constantemente repetidas en tu vida y en la mía, para cuando lleguen los momentos difíciles, tú y yo podamos mirar al cielo en vez de al piso y decir, para mí es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es el Dios de las posibilidades en medio de tus imposibilidades. Dios mismo le recordó a Abraham y a su esposa que estaba, miren, esto es lo que me gusta, para mí que Sara era hispana. Te voy a decir por qué. Usted se ríe porque sabe, ¿verdad?, lo que yo voy a decir. Tenía la orejita parada. Estaba escuchando, y cuando ella escucha que tendría un hijo, aún en medio de sus imposibilidades, ella dijo, ¿cómo? Y mire lo que dice la Biblia, el capítulo 18, versículos 11 y 12. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió, mire esto porque va a ser importante en un segundo. Así que se rió en silencio. Y dentro de ella misma dijo, no dijo una sola palabra, hacia afuera, todo fue interno. ¿Cómo podrá una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. No era que Sara era estéril, era que Abraham ya también estaba pasadito de edad. Así que ahora había una imposibilidad doble. Y lo que sucede es que muchas veces Dios nos lleva al final de nuestra fuerza para que podamos confiar en su capacidad para hacer lo imposible. Y ahí fue que llevó Dios a Abraham y a Sara. La incredulidad proviene de una perspectiva humana que deja a Dios fuera del asunto. ¿Sabes por qué muchas veces se nos hace imposible creer una palabra de Dios? Bien simple. Porque cuando miramos la palabra de Dios y lo que dice, sacamos a Dios de la ecuación, y muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas porque creemos que vamos a ayudar a Dios, y de la manera en que hacemos las cosas tienen más sentido, pero no salen y no funcionan. La incredulidad proviene de una perspectiva humana que deja a Dios fuera del asunto. Dios le había dicho que volvería a verles en un año, pero la incredulidad de ambos, a causa de sus limitaciones humanas, no le permitieron ver a Sara ni a Abraham que lo imposible para ellos siempre iba a ser posible para Dios. Es importante que entendamos esto. Lo que hizo Dios con Abraham en este capítulo y de manera seguida fue darle una visita de un follow-up. Cuando usted va a un doctor y lo chequean, le dicen, ven en 2 semanas para ver cómo sigue, ¿verdad? Dios le dijo, esto es lo que va a pasar, y un tiempo corto más adelante vuelve y lo visita y le dice a él, pero en realidad sabía que Sara tenía la orejita parada y estaba escuchando lo que estaba pasando. Pero Abraham y Sara se enfocaron en lo que vieron. Cuando muchas veces nos enfocamos en lo que vemos, dudamos.
y nos preguntamos, ¿podremos alcanzar esto? ¿Verdaderamente se podrá resolver esto? ¿Verdaderamente mi enfermedad va a poder ser sana? ¿Qué en realidad mi situación matrimonial se podrá resolver? Nuestras limitaciones humanas muchas veces las ponemos como gigantes delante de Dios y no nos permiten ver a Dios. Y como vemos el gigante, que es el problema, no podemos ver a través del gigante para poder ver que hay un Dios poderoso que dice que para Él no hay nada imposible, iglesia. Mire, Dios cumple lo que promete, porque no hay nada imposible para Dios. Las promesas de Dios aún se cumplen en medio de tus imposibilidades. Sara reaccionó riéndose en medio de su incredulidad. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cuál es tu reacción en medio de tu incredulidad? ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te dice algo y tú lo ves como imposible? ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te dice, no, jamás tú vas a lograr esto? No, jamás tú puedes alcanzar esto. ¿Cómo tú reaccionas a eso? ¿Reaccionas en tu fuerza o ciertamente le crees al Dios de los imposibles? ¿Cómo reaccionas cuando se te hace difícil creer que Dios puede hacer algo en tu vida en medio de tus imposibilidades? ¿Cómo tú reaccionas? Mire lo que dice el capítulo 18, versículos 13 al 15. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Recuerde lo que pasó en los versículos anteriores. Sara no habló. Dios conoce el corazón tuyo y mío, iglesia. No hay nada que esté escondido delante del ojo, de la mano y del oído de Dios en nuestras vidas. Y la palabra lo dice. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y digo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Versículo 14, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? El Señor mismo le está diciendo a Abraham, mirándolo, ¿habrá algo imposible para el Señor? Y yo te miro en esta hora y yo jamás soy el Señor. Pero es como si Dios nos estuviera mirando a nosotros hoy y nos preguntara esto mismo, en medio de tu circunstancia, en medio de tu dolor, en medio de tu escasez, en medio de tu frustración, en medio de tus preguntas, en medio de tu fracaso, en medio de tus vicios, en medio de tus pecados. El Señor nos pregunta, nos confronta en amor y nos pregunta, ¿existe algo demasiado imposible para mí? Oye lo que te estoy diciendo. Los músicos pueden ir pasando. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? El Señor le dice, regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara en el miedo lo negó. Yo no me reí, pastor, yo nunca he dicho eso. Está bien, te perdonamos. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor le dijo, no es cierto, te reíste. Él le dio una amonestación en amor. Él no la condenó, él no la castigó. Él le dijo, no. Tú dudaste, tú escuchaste algo que yo dije, que tenía tu nombre, pero tú viste tus imposibilidades. Tú viste lo que no se podía hacer en tu fuerza, pero no estás viendo lo que se puede hacer en mi fuerza. Porque para mí, para ti sí hay cosas imposibles, pero para mí, el Señor, tu Salvador, no hay nada imposible. Sara ni había hablado en voz alta. El Señor confronta nuestras dudas para que veamos las cosas desde su perspectiva. Muchas veces somos confrontados con la palabra de Dios y a veces rápido hablamos de juicio y nos volvemos locos con este tipo de cosas. Pero cuando lo miramos de cara a la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros aprendamos a ver las cosas desde su perspectiva. Y su perspectiva es simple. Lo que es imposible para el hombre, para Dios siempre es posible. Nos dice el texto que Dios le preguntó a Abraham por qué Sara se rió. En cierta medida, al igual que él lo hizo, quién sabe si lo que le estaba diciendo era a Abraham, recordándole que él también se rió igual que Sara cuando escuchó el mismo mensaje. Pero algo sí es seguro en estos versículos, iglesia. Dios estaba llamando a Sara y a Abraham a una cosa. Dios estaba llamando a Abraham y a Sara a creer en las promesas de Dios. Iglesia, óyeme bien. Dios hoy nos llama como iglesia, como individuos, a creer en las promesas de Dios.
porque cada una de estas promesas serán cumplidas en Él, por Él y para Él. Aleluya. Dios nos hace un llamado hoy a creer, iglesia. A creer que para Él no hay nada imposible. Dios te llama a creer que Dios puede hacer lo imposible para ti. Y te pregunto de nuevo, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Él va a regresar por nosotros. Dios mismo le preguntó a Abraham y a Sara, y hoy pareciera que nos pregunta a nosotros, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y yo pienso cuando miré esta pregunta que es una pregunta justa de parte de Dios, para cada uno de ustedes, para mí, para cada uno de nosotros que muchas veces lucha por confiar en Dios o en poder confiar totalmente en Dios en tiempos difíciles. Porque en los tiempos difíciles donde nuestra fe es probada, muchos de nosotros menguamos y queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero hoy la palabra de Dios te invita, te anima, te recuerda que porque para Dios no hay nada imposible. Ciertamente tú y yo podemos creer y confiar en Él. Aleluya. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor en tu matrimonio? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor en tu situación familiar? ¿Acaso habrá algo imposible para el Señor en relación a tus hijos o a tus hijas? ¿Acaso habrá algo imposible para tu salud? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios en relación a tu trabajo? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios en relación a tus inseguridades? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios en medio de tu dolor? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios en medio de tus confusiones? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Llena tú el blanco. Pon ahí lo que tú entiendes. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay, iglesia. La palabra lo dice. No lo hay. Él cumple sus promesas con quien quiere, aunque para nosotros parezca imposible. Él es un buen pastor que cuida de sus ovejas. Y como buen pastor, Él es fiel al cuidar de nosotros. Él es fiel en la manera que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta. Él es un buen pastor. Y yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie. Me tomó un poquito más tiempo del que esperaba, pero tenga paciencia conmigo. Nadie se vaya, por favor. Sus hijos están bien cuidados. Solamente te pido que reflexiones en esta palabra y que por favor levantes tus manos, adores a Dios y adoremos a este pastor fiel. Su nombre es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador. Y sabemos que en Él tenemos un cumplidor de promesas. Este pastor es fiel y nos protege. Así que yo te invito en esta hora a reflexionar en esta palabra y que cantes junto con nosotros. Luego de esto, permíteme orar por ti y terminamos. Dios te bendiga. ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? Por esa palabra. Tú, mi Dios, eres mi buen pastor, mi guardador. Eres Yahweh, Salvador, eres mi redentor, mi sanador. Eres Yahweh, y aunque ande en valle de sombra, yo no temeré.
nuestro pastor y nada nos faltará. Mire cómo termina la historia en el capítulo 21. Capítulo 21, versículos 1 al 3. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara, me gusta esta palabra, exactamente lo que había prometido. Exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ya Dios le había dado el nombre a Isaac y usted sabe que Isaac significa risa. Ya Dios sabía la contestación de Abraham y Sara a causa de sus limitaciones humanas. Porque Dios conoce nuestros corazones y Él conoce tu corazón. Y yo termino solamente diciéndote esto. Y quiero que mantengas esto en tu mente, en tu corazón. Dios nos ha prometido vida eterna, perdón por nuestros pecados, provisión, descanso. Nos ha prometido el Espíritu Santo, nos ha prometido paz, salvación, la corona de la vida. Nos ha prometido que nos escucha cuando nosotros le pedimos y nos promete libertad en medio de nuestra condenación. Pero sobre todas las cosas nos recuerda que aún en medio de nuestras imposibilidades, para Dios no hay nada imposible. Y cuando te digo esto, yo no te lo estoy diciendo porque es algo que se oye bonito, es que es bíblico, la palabra lo dice. Y yo no me puedo ir hoy de aquí sin antes decirte a ti que estás aquí en medio nuestro, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Tú quieres conocer a este Dios de las imposibilidades? Aquel que hace todo lo imposible posible. Lo único que quiero decirte en esta hora es que ninguna de sus promesas nunca ha fallado. Cada una de ellas ha sido cumplida. Y si tú quieres ser parte de esto, si tú quieres ser parte de la familia, del cuerpo de Cristo, hoy yo te invito a que vengas a tu Salvador, Señor Jesús. Y ahí donde tú estás, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, simplemente yo te pido que ahí donde estás levantes tu mano y me permitas orar contigo. Habrá alguien que hoy dice: Señor, el pastor dijo muchas cosas, pero me dijo algo que pude mantener en mi mente. Me recordó que tú eres el Dios de las imposibilidades, que aún en medio de nuestras imposibilidades, en medio de mis imposibilidades, para ti no hay nada imposible. Señor, no hay nada imposible, así que tú puedes salvarme a pesar de mi pecado, de mi maldad. Habrá alguien hoy aquí en medio nuestro, habrá alguien hoy aquí a través de las redes sociales que nos diga: necesito del Señor, necesito una relación con Él. Habrá alguien, ahí donde tú estás, levanta tu mano, permíteme orar contigo. Habrá alguien en esta hora, habrá alguien. Por favor, Dios te bendiga ahí atrás. Habrá alguien más. Óyeme bien. Yo voy a orar contigo ahí donde tú estás. Pero si tú no te atreviste a levantar tu mano, por favor, póngamelo ahí en pantalla. Puede enviar un mensaje de texto al 77411. Y usted va a escribir ahí la palabra Belchos. Y va a escribir ahí esa palabra Belchos, la va a enviar y le van a enviar un enlace. Y ahí por favor póngame su nombre y diga: hoy reconozco o confieso a Cristo como mi Salvador. Y envíe ese mensaje y yo me comprometo en comunicarme con usted. Por favor, no te vayas. Si tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, de igual manera, envíanos un mensaje de texto al 77411 con la palabra Belchos y nos vamos a estar comunicando contigo de igual manera. Tú que levantaste tu mano, quiero orar por ti, pero aquellos que somos cristianos, aquellos que llevamos tiempo en este caminar, que tiene tantas altas y bajas, que recibimos tantos golpes, donde muchas veces miramos a nuestro alrededor y decimos: Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Yo también quiero recordarte a ti que cada una de estas promesas son para nosotros, que lo que Él te prometió lo va a cumplir. A lo mejor no se ve en el empaque que tú quieres que te lo entreguen, pero Dios tiene un plan contigo antes de la fundación del mundo. Que no se te olvide, tú eres parte del plan de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Y tú no eres la excepción. Así que tú que levantaste tu mano, por favor, inclinemos nuestros rostros. Repite conmigo: Señor, te reconozco hoy en mi vida. Reconozco que he visto muchas imposibilidades en mi vida. Pero hoy he aprendido que para ti no hay nada imposible. Reconozco que a causa de mis imposibilidades me aparté de ti. Caminé por un lugar oscuro de vergüenza.
de altas, de bajas. Caminé simplemente fuera de tu voluntad. Pero hoy he escuchado tu palabra y creo en tu palabra. Hoy me arrepiento de mis pecados. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y cumpliste otra promesa más a través de su muerte y su resurrección para que hoy yo tuviera vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Señor, ayúdame y devuélveme el propósito original para el cual tú me creaste. Señor, mira a cada uno de nosotros, los que ya te conocemos, los que tenemos una relación contigo, los que hemos sido ya salvos por tu gracia. Señor, si alguno de nosotros está dudando en esta temporada alguna de tus promesas, que volvamos a la palabra, que abramos la palabra, que recordemos cada una de estas palabras que dice aquí, Señor, que recordemos cada una de las cosas que hemos leído, Dios del cielo y Padre Santo, en tu palabra, Padre Celestial. Que nos recordemos siempre y que no nos olvidemos que aún en medio de nuestras imposibilidades podemos recordarnos que para ti, Señor, no hay nada imposible. Señor, gracias te doy, Padre Celestial, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de ser convencidos de tu palabra a través del poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir el contenido de este mensaje, Señor, y que salgamos de aquí claramente entendiendo que para ti no hay nada imposible, porque cada una de tus promesas serán cumplidas en el momento preciso en nuestras vidas. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga paz. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, mi corazón en Cristo Jesús. Y que salgamos de aquí seguros del Dios que nosotros le servimos. Que salgamos de aquí seguros que para Dios no hay nada imposible, aún en medio de tus imposibilidades. Dios te bendiga.